Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Un nuevo desafío enfrentan los Juegos Olímpicos en medio de la amenaza del COVID-19. Mayor presión contra el gobierno cubano exigen republicanos a la Casa Blanca. La reforma migratoria sigue siendo prioridad, le dice el presidente Biden a los hispanos. Y por Delta, Estados Unidos no levantará restricciones de viaje. Bienvenidos a esta semana de información. Soy Yasmín López. Los ojos del mundo siguen puestos en Tokio, donde a pesar de la amenaza del COVID-19, más de 11,000 deportistas siguen compitiendo por alcanzar la gloria olímpica. Pero un nuevo rival amenaza el desarrollo de algunas competencias. Vamos en vivo a Tokio con nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, cuéntanos de qué rival estamos hablando y cómo están evolucionando los Juegos bajo la amenaza del COVID-19. Pues ese nuevo rival olímpico se llama Nepartak, que es una tormenta tropical o tifón y que trae consigo, como lo ven bastante bien, pues mucha lluvia, y con esas condiciones climáticas pues hay algunos deportes que salen favorecidos como el surf, pero otras disciplinas no tanto, como el tiro con arco o el remo, que tendrán que ser reprogramados. Es otro problema para estos Juegos Olímpicos que están plagados por la pandemia, que ha obligado el retiro de otros 12 atletas y por esa triste realidad de todos esos estadios aquí en Tokio totalmente vacíos. Bueno, pues claramente el clima es un gran inconveniente, pero hablando del tema deportivo, ¿cómo ha sido el desempeño de los deportistas latinoamericanos y también de los estadounidenses? Pues mira, en cuanto a América Latina, creo que los ecuatorianos todavía estarán celebrando la victoria de Richard Carapaz en ciclismo, y luego los colombianos la victoria de Luis Javier Mosquera en pesas, eso en Colombia. En cuanto a Estados Unidos, pues ya se encuentra en el segundo lugar de la clasificación de medallas, justo detrás de la anfitriona Japón. Pero no todo va bien para los estadounidenses. Por ejemplo, la gran estrella nadadora Katie Ledecky perdió contra su gran rival australiana en los 400 metros libres, y luego dos equipos que se creían y nosotros considerábamos casi imbatibles, pues ya han perdido partidos. Esos equipos son el equipo de fútbol femenino y luego también el equipo de baloncesto masculino. Los dos han perdido partidos. Toda una sorpresa, Jazmín. Bueno, pues esperamos que repunten nuestros deportistas. A ti muchas gracias, Philip. Cuídate mucho. Y en otras noticias, miles de cubano-estadounidenses se manifestaron este lunes frente a la Casa Blanca pidiendo acciones concretas contra el gobierno de la isla. A la masiva protesta se unieron legisladores republicanos con un mensaje a la administración Biden. Jorge Agobián, ¿cuál fue el pedido y cuál es la respuesta de la Casa Blanca? Yasmín, las manifestaciones de hoy dejaron claro que no existe un consenso bipartidista entre los republicanos y la administración Biden en varias de las propuestas de la Casa Blanca sobre Cuba, aunque pareciera que el dar el Internet libre de bloqueos y el apoyo internacional son las únicas excepciones hasta ahora. Veamos el reporte. Miles de cubanos protestaban este lunes frente a la Casa Blanca. Gritaban consignas respaldados por legisladores republicanos. Entre ellas, acciones concretas del presidente Biden, cuya administración sancionó la semana pasada a la brigada élite del gobierno comunista. El representante Mario Díaz Balart esbozó parte de los requerimientos. A todos los líderes democráticos que presionen para que no hagan negocio con el régimen, para que llamen al régimen de La Habana ilegítimo y asesino como lo que es, que provee Internet para el pueblo cubano. O sea,
que el presidente Biden se despierte. Más temprano, el Departamento de Estado había emitido una declaración junto con 20 países aliados, entre ellos 5 latinoamericanos. Instamos al gobierno cubano a que libere a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Hacemos un llamado por la libertad de prensa y al pleno restablecimiento del acceso a Internet, lo que permite que las economías y las sociedades prosperen. El canciller cubano acusó al secretario de Estado de presionar a la veintena de países que firmaron la solicitud y volvió a rechazar las acciones de Washington. La Casa Blanca asegura que revisa varias medidas, entre ellas proveer acceso libre a Internet en la isla, restablecimiento de remesas y el envío de más personal diplomático a La Habana. Por el contrario, legisladores como Rick Scott piden poner fin a la relación diplomática. Que cierre la embajada ahora. Es un gobierno ilegítimo. También llama la atención que no hubo ni preguntas ni comentarios sobre Cuba en la habitual rueda de prensa de la Casa Blanca de este lunes, a pesar de que aquí afuera, y continúan así, es la manifestación más grande de cubanos estadounidenses desde el pasado 11 de julio, al menos aquí en la capital. Yasmín. Jorge, muchas gracias por este reporte. Y este lunes el presidente Joe Biden envió un mensaje directo de respaldo a la población hispana en Estados Unidos. Lo hizo durante la reunión anual de Unidos USA, una organización dedicada a ayudar a los latinos en este país. Celia Mendoza, ¿qué dijo el presidente? El mandatario habló acerca de la labor importante y positiva que han hecho los latinos para enfrentar desde diferentes lugares la pandemia de COVID-19 y también reiteró su compromiso para empezar a trabajar nuevamente en este camino a la ciudadanía y también buscar que se enfrenten las disparidades económicas y de acceso a salud. La esperanza de un mejor futuro para los latinos en Estados Unidos cuenta con el compromiso de la Casa Blanca. Así lo afirmó el presidente Joe Biden durante su videomensaje en la conferencia virtual anual de Unidos US, una organización no partidista dedicada al servicio de los hispanos en temas de salud, empleo, beneficios sociales e inmigración. Desde arreglar nuestro sistema de inmigración hasta crear empleos y aumentar los salarios de las comunidades latinas para proteger su sagrado derecho al voto, mi administración siempre lo respaldará, lo prometo. Ivette Núñez, vicepresidenta de Comunicaciones de Unidos US, habló con La Voz de América acerca del mensaje del mandatario estadounidense. Agradecemos al presidente Biden y su administración por participar con nosotros hoy en la conferencia anual, que él, además de participar y reenfocar en el esfuerzo de Unidos US y su campaña sobre las vacunas, también hablar de su agenda y cómo afecta a la comunidad latina, incluso esfuerzos de ciudadanía por parte de su administración para aquellos indocumentados. Una prioridad para el presidente, quien reiteró su compromiso no obstante la fuerte oposición que enfrenta entre la bancada republicana en el Capitolio y en los estados fronterizos. Voy a seguir luchando hasta que aseguremos ese camino para los soñadores, los que tienen TPS, los trabajadores agrícolas y todos los que contribuyen a nuestra nación todos los días. Tanto el presidente como los miembros de Unidos USA reconocen que todavía falta mucho para lograr los objetivos, pero creen que este es el primer paso. Celia, gracias. Y al menos por otro mes se mantendrán las restricciones de ingreso a Estados Unidos por la frontera sur. Vicente Calderón nos dice por qué. El gobierno estadounidense mantendrá cerrada su frontera terrestre a los viajes no esenciales, al menos hasta el 21 de agosto. La situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. El propio presidente mexicano esperaba la reapertura. Sí se puede, y yo espero que haya pues una buena actitud de parte del gobierno de Estados Unidos. Con esa idea destinó las vacunas donadas por la administración Biden el mes pasado a los estados del norte. La prohibición para los turistas mexicanos también impacta a los comerciantes del lado estadounidense. Los 207, por ser preciso, negocios que cerraron sus puertas debido no a COVID,
pero a las restricciones fronterizas que jamás van a reabrir sus puertas. Jason Wells preside la Cámara de Comercio de San Isidro, un distrito de San Diego, California, adyacente a la línea internacional. No es San Isidro nada más, es de aquí a Brownsville, Texas. En esta región, buena parte de la población realiza sus actividades en ambos países. La proximidad con California permitió a este emprendedor encontrar un nicho de mercado con los amantes de los juegos de video. Varias de la mercancía pues se extraía desde allá, entonces pues los precios se inflan aquí. Las restricciones que iniciaron a raíz de la pandemia ya cumplieron 1 año y 4 meses. Quitar esa restricción, pienso que va a ser favorable para ambas partes, ¿no? Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Estados Unidos mantendrá las restricciones para viajeros internacionales. José Pernalete nos da más detalles. El gobierno de Joe Biden mantendrá las restricciones de Estados Unidos hacia viajeros internacionales como medida de contención ante el incremento de nuevas infecciones por Delta, una variante bastante más infecciosa y que ya es prevalente en el país, de acuerdo a los CDC. La cepa Delta es una cepa mucho más contagiosa de lo que habíamos visto en cualquiera de las otras olas pandémicas. Es una cepa que se contagia rápidamente con unas cargas virales muy altas y se están infectando personas vacunadas y no vacunadas. Por otra parte, el principal asesor en la Casa Blanca ante la lucha pandémica, Anthony Fauci, considera que Estados Unidos va en la dirección equivocada en la guerra contra el coronavirus. De hecho, ha sugerido que la población vacunada use nuevamente las mascarillas, a pesar de una recomendación de los CDC que se indica lo contrario. Los expertos en salud pública reiteran que los tapabocas deben mantenerse, pues el COVID sigue presente. Por favor, utilicen las máscaras, vacunados o no, en áreas indoors, si usted está yendo al gimnasio, si está yendo a comer en restaurantes y si están en contacto con personas como en el supermercado, que uno no sabe quién está vacunado y quién no, por favor, todo el mundo, colóquense la máscara. La Casa Blanca estimaba suministrar vacunas al 70% de la población hasta el pasado 4 de julio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se han vacunado a 163 millones de personas, es decir, aproximadamente 50% de los estadounidenses. Comprobante de vacunación comenzará a pedir el gobernador de California a los empleados estatales, mientras que 2 ciudades de ese estado también tomaron acciones contra el virus. Pasadena es el hogar del desfile de las rosas cancelado en el 2021 por la pandemia y un destino turístico cuyo distrito comercial y gastronómico fue devastado por el cierre de la economía. En un intento por evitar un retroceso en la lucha contra el COVID-19, Pasadena es la primera ciudad del sur de California que ordena vacunar a todos sus empleados municipales. Tiene intento a protegerlos como empleados, a proteger sus familias y a proteger el público. Víctor Gordo, alcalde de Pasadena, dice que fue una decisión difícil pero necesaria. Estamos mirando el incremento de casos subir y subir y subir, y a los niveles que no hemos visto desde febrero. El 60% de sus empleados municipales, que incluyen policías y bomberos, están inoculados, pero recientemente una docena de no vacunados dio positivo. Pasadena no es una isla. Somos una ciudad de 145,000 personas y existimos en una región de más de 10 millones de personas y tenemos que urgir a nuestros vecinos, las 88 ciudades del condado de Los Ángeles, que hagan lo mismo. San Francisco fue la primera ciudad de California en anunciar a fines de junio que cuando el FDA dé autorización completa a una vacuna contra COVID-19, requerirá que sus 35,000 empleados sean inoculados si desean conservar sus trabajos. Según el alcalde Gordo, se está elaborando la guía para comenzar a implementar el mandato de vacunas para empleados públicos dentro de la próxima semana. Verónica Villafañe, Voz de América, Pasadena, California. Mientras muchos países están a la espera de vacunas, en Estados Unidos están ampliamente disponibles, pero un segmento de la población se rehúsa a vacunarse. Diva Lizette Cash nos muestra lo fácil que es inmunizarse en la capital estadounidense.
Las dosis diarias aplicadas contra el coronavirus en Estados Unidos durante la primera semana de julio fueron de solamente 421,000, un brusco descenso respecto a las 3.4 millones que se administraron en abril. Y aunque el número de contagios se ha triplicado entre los no vacunados en Estados Unidos, el personal de salud de la Clínica del Pueblo en la capital estadounidense sigue escuchando toda clase de motivos para no vacunarse. Mucha gente tiene miedo porque piensan que hay chip o que les va a dejar estéril, otras cosas que le pueden pasar en su salud si agarran esta vacuna. La vacuna en Estados Unidos está literalmente a la vuelta de la esquina. La mayoría de las 558 sucursales de la cadena Costco la ofrecen sin cita y para todos los mayores de 12 años. Más de 10,000 establecimientos de la farmacia CVS y Walgreens y por supuesto los centros médicos en cada comunidad ofrecen las 3 vacunas autorizadas, Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna. Me siento bien, no tuve efectos secundarios, una especie de protección más contra la presión social también. Había tenido miedo por los efectos porque había tenido personas que dijeron que tenían que se habían sentido mal, que andaban con dolor. Según cifras de los CDC en Estados Unidos, con una población de alrededor de 330 millones de personas, solo se han vacunado cerca de 162 millones, lo que no ha sido suficiente para detener el virus. Las autoridades siguen exhortando a los estadounidenses a vacunarse. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. 2 opositores más fueron detenidos en Nicaragua el fin de semana, entre ellos el 7º precandidato opositor a quien acusan de traición a la patria. Donaldo Hernández nos informa. Noel Vidaurre se convirtió en el 7º precandidato de la oposición arrestado en menos de 2 meses. Lo acusan del supuesto delito de traición a la patria. También fue detenido el comentarista político Jaime Arellano. A ambos les impusieron prisión domiciliaria. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad fue una de las primeras en rechazar las medidas. Ninguno de ellos, personas que debieran de estar detenidos y mucho menos acusados. En las últimas horas, el presidente Daniel Ortega señaló a los opositores como agentes de Estados Unidos y denunció también, según sus palabras, que pretenden boicotear las elecciones generales. Los yanquis no respetan. Para ellos, las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles. Por su parte, el vicepresidente del Poder Electoral respondió a La Voz de América que aún no hay una decisión firme en torno a la participación de observadores internacionales. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos. Las detenciones y el discurso del presidente nicaragüense tuvieron lugar durante la jornada de verificación, en la cual la ciudadanía certifica su participación en los comicios. Primero que así se dé la votación y que no haya ningún problema, pues. Ahora el partido Ciudadanos por la Libertad tiene el reto de elegir quién será su candidato presidencial, mientras que el líder sandinista Daniel Ortega se prepara para su 3ª reelección, en medio de una campaña que no da tregua a sus rivales. Donaldo Hernández, Voz de América. Guatemala vive días de tensión tras la remoción del fiscal especial contra la impunidad. Eugenia Sagastume nos resume las reacciones que se han generado y parte de las reveladoras declaraciones que hizo el exfuncionario. Una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala por simplemente no ser útiles para un régimen. Estas fueron las palabras de Juan Francisco Sandoval al abandonar territorio guatemalteco para radicarse en el vecino país de El Salvador, después de ser destituido de su cargo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Desde donde esté voy a continuar realizando mi trabajo. Antes de abandonar el país, Sandoval acusó a la fiscal general y al presidente de Guatemala de entorpecer su trabajo. Será labor de la fiscal general responder por qué le impuso a la FESI que cualquier cuestión relacionada con el presidente de la República no solo se pidiera de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno. El gobierno rechazó tales declaraciones y solicitó la indagación para demostrar su falsedad o veracidad. El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió que la destitución socava el Estado de Derecho y fortalece la impunidad.
La administradora de USAID, Samantha Power, calificó el despido como indignante y la principal diplomática estadounidense para América Latina, Julie Chung, indicó que la FESI debe permanecer intacta para asegurar la lucha contra la corrupción. También se han registrado manifestaciones ciudadanas a favor de restituir a Sandoval y de que renuncien las autoridades locales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En El Salvador, una decena de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, incluyendo al exmandatario Salvador Sánchez Carén, fueron imputados por corrupción. Claudia Saldaña nos trae los pormenores. Como parte de la llamada Operación Desfalco, la Fiscalía capturó a la exministra de Salud, Violeta Mengíbar, la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores, y el ex viceministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Se les acusa de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014. Aquí no se trata de persecución política. Esto es la persecución de ladrones. El partido FMLN denunció irregularidades y aseguran que no se siguió el debido proceso para las detenciones. Rechazamos categóricamente la manera impune y abusiva con la que se está procediendo por encima de cualquier normalidad y legalidad. El subdirector jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA, Arnaud Baulenas, considera que es importante perseguir los casos de corrupción, pero opina que la forma de exponer a los detenidos cuando son figuras públicas es una práctica inadecuada pero antigua. Exponer a las personas procesadas como si ya fueran condenados, pues no cumple con los estándares, ¿verdad? Pero esto no es algo nuevo. Incluso, y tenemos que recordar, en el gobierno del FMLN, ¿verdad? Desde el Gabinete de Seguridad Pública, esto era una de las prácticas constantes. Además de Sánchez Serén, la Fiscalía ha ordenado la captura de otros 4 exfuncionarios de Funes que también se mantienen prófugos. Los montos que habrían recibido adicionales a su salario oscilan entre los $174,000 y $565,000 por medio de procedimientos que no tuvieron discusión ni aprobación en el Congreso salvadoreño. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En una histórica decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prohibió incautar archivo o correspondencia de periodistas. La medida busca proteger datos, fuentes y los derechos de los miembros de la prensa. Jacopo Luzzi nos da detalles. El Departamento de Justicia prohibió formalmente a los fiscales federales incautar información perteneciente a periodistas para identificar a sus informantes. El cambio se produce a raíz de las revelaciones de que el departamento obtuvo documentos pertenecientes a reporteros de CNN, The Washington Post y The New York Times durante el último año de la administración Trump. La revelación generó críticas de legisladores, organizaciones de libertad de prensa y del presidente Joe Biden, quien prometió en mayo revertir una doctrina que había dado más importancia a la protección de la seguridad nacional por encima de la libertad de prensa. Una evaluación del balance entre seguridad y libertad puede no sopesar adecuadamente el importante interés nacional en proteger a los periodistas de la divulgación obligada de información que revele sus fuentes que necesitan para informar al pueblo estadounidense del funcionamiento de su gobierno. Según la nueva política, los fiscales federales ahora tienen prohibido obtener registros de periodistas. También se le prohíbe su testimonio forzado. Esta nueva política histórica garantizará que los periodistas puedan ejercer su trabajo de informar al público sin temor a la intromisión del gobierno federal en sus relaciones con fuentes confidenciales. Sin embargo, la prohibición no se aplica cuando un periodista es el objetivo de una investigación criminal o cuando un reportero es agente de una potencia extranjera o miembro de una organización terrorista. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Más de 350,000 velas encendidas crearon la imagen de un Buda en un templo de Bangkok este fin de semana, durante una conmemoración del día en que Buda pronunció su primer sermón ante sus primeros 5 discípulos. Esta vez, miles de seguidores se unieron en oración en el día de Asaha Puja y también en apoyo a las personas impactadas por el COVID-19. Los dejamos con las imágenes.
confirmación del presidente Nicolás Maduro sobre la llegada de la variante Delta del COVID-19 a Venezuela eleva la preocupación de las sociedades científicas del país y a través de un boletín divulgado el lunes, la Academia Nacional de Medicina insistió en que se trata de una señal de alarma para acelerar la vacunación en Venezuela. Estudiantes sanitarios que como parte de sus prácticas académicas atienden pacientes con distintas patologías también se manifestaron para exponer su inquietud debido a que hasta la fecha una importante población de estudiantes y profesores no han sido inmunizados, como detalla la estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela, Juni Ruiz. ¿Realmente estamos conscientes o estamos preparados el sector salud para poder recibir esta nueva variante? ¿Ustedes creen que aquí el clínico universitario va a poder recibir a todos esos casos de reinfección o de casos hospitalarios que son más aún con esta variante Delta? ¿Lo va a poder suministrar acá todo lo que necesitan, la atención los venezolanos? No tienen con qué. En nombre de las distintas facultades de salud, el estudiante de odontología Jesús Mendoza dijo que están dispuestos a colaborar con el proceso de inmunización masiva. Aquí está a la mano el recurso humano de los estudiantes de salud, los pasantes, los estudiantes de quinto año, de sexto año, los estudiantes de odontología, de farmacia, de enfermería, de bioanálisis y de medicina, que nos ponemos a la orden para organizar y para poner las vacunas al sector educativo y para que la Universidad Central de Venezuela sea un centro de vacunación masivo. Según el presidente Nicolás Maduro, en Venezuela han sido vacunadas más de 3.600.000 personas, pero organizaciones como Transparencia Venezuela sostienen que el país cuenta con 3.230.000 dosis, lo que alcanzaría para atender a 1.615.000 personas por tratarse de vacunas de 2 dosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras las cifras de contagios y muertes en Colombia por el COVID-19 continúan descendiendo, así como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, las alarmas se encendieron nuevamente en el país tras la detección del primer caso de la variante Delta, linaje más contagioso y que se encuentra en 105 países del mundo, 14 de ellos en Latinoamérica. Sin embargo, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, envió un mensaje tranquilizador. Es una variante que ha mostrado en el mundo una mayor transmisión, más no una mayor letalidad. Se ha encontrado que la vacunación es una medida efectiva para controlarla. Por su parte, el médico Sigifredo Ospina, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, resaltó que la llegada al país de la variante Delta debe ser una motivación para acelerar la vacunación y continuar con las medidas de bioseguridad. Una motivación a los que no se han vacunado, por favor vacunarse, y los que han dejado de lado las normas de prevención, pues a retomarlas. A propósito del Plan Nacional de Vacunación, el gobierno anunció que con la llegada de 3,5 millones de dosis de Moderna, donadas por Estados Unidos, se intensificará el proceso de inmunización a la población migrante venezolana, como lo reiteró el propio embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg. La vacuna Moderna permitirá al gobierno de Colombia proteger a sus ciudadanos, así como a muchos migrantes y retornados venezolanos. Hasta el momento, Colombia ha aplicado 25 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 y cerca de 11 millones de personas ya han recibido el esquema completo de vacunación. Sin embargo, el gobierno, que ha utilizado un sistema de priorización, estudia abrir la vacunación a todos los ciudadanos mayores de 18 años ante la negativa de un amplio sector de la población a vacunarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La crisis carcelaria que vive el país es de origen estructural, según señalan las autoridades. A raíz del último amotinamiento ocurrido hace pocos días y que dejó un saldo de 22 privados de la libertad fallecidos, se ha iniciado un trabajo en varias áreas que tienen que ver con la seguridad y la rehabilitación. Son 6 ministerios, una secretaría y la Defensoría del Pueblo los que conforman un directorio para lograr una reforma al reglamento que permita evitar el hacinamiento en las cárceles. Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, pone énfasis en 2 ejes. El sistema se sostiene también en 2 ejes fundamentales. El uno es seguridad y el otro es rehabilitación. Los daños en los centros carcelarios fueron cuantiosos y reparar la infraestructura tiene alto costo. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, donde ocurrió uno de los amotinamientos, da cuenta de esto. El centro quedó muy afectado. Las seguridades, tanto internas como externas, fueron prácticamente destruidos. Con la declaratoria de emergencia llega el pedido de financiamiento con aportes internacionales y otra parte del gobierno. Se calcula cerca de $7 millones para inversión directa en la mejora de los sistemas de control en los accesos, escáneres corporales, cámaras y sistemas electrónicos para impedir el ingreso de armas. También se trabaja en la reducción de la población carcelaria a través de indultos para personas con enfermedades catastróficas, repatriaciones con el apoyo de la Cancillería. Así lo resume el director Fausto Cobo. La utilización de los beneficios penitenciarios.
Cerca de 40.000 privados de la libertad existen en los centros y solo un 6% son peligrosos. 7.400 podrían acogerse al régimen de prelibertad. Para realizar el control de los que quedan, se necesita contratar cerca de 2.200 guías penitenciarios para añadirlos al sistema. Cada privado de la libertad le cuesta al país $300 al mes. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan 15 asociaciones médicas, argumentando que supuestamente transgredieron 4 leyes de la República. Entre las organizaciones médicas que serían despojadas de su personería jurídica están las asociaciones que han criticado al gobierno por el manejo de la pandemia del COVID-19, como la Asociación Nicaragüense de Neumología y la Asociación Nicaragüense de Infectología, mientras el Ministerio de Salud continúa citando a médicos independientes para comparecer con carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal para cuestionarlos por declaraciones que han brindado a los medios de comunicación sobre la pandemia y amenazarlos con la ley de ciberdelitos. El neumólogo Jorge Miranda compareció el lunes y relató: me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó y apellido Beteta. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia. Por su parte, el médico infectólogo Carlos Cuán fue otro de los citados y a su criterio el Ministerio de Salud busca advertir al personal médico independiente de lo que les podría pasar si continúan informando activamente sobre los casos de COVID-19 en el país. Si alguien anda diseminando este tipo de información, pues se le puede aplicar la ley de ciberdelito. Obviamente nosotros lo que hacemos es tratar de brindar información técnica a la población. Las acciones de los ministerios de Gobernación y de Salud forman parte de una escalada del Estado en contra de los organismos de la sociedad civil. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.